Os voy a dar esta charla, que básicamente es un caso, bueno, un caso no práctico, pero sí un caso de una situación real que se dio en 2014, en el que, bueno, cuando estábamos en DNS Simple tuvimos un ataque de denegación de servicio distribuido. Y nada, es una charla que habla un poco sobre el incidente, explica un poco motivaciones, explicas también un poco qué se puede hacer para defenderse, qué tipos de ataque. Bueno, sobre el ejemplo se desarrolla un poco sobre este tipo de problemas que dentro de lo que cabe tienen bastante que ver con nuestra labor generalmente como ingenieros de SRE o de sistemas. Vale, las siglas D2 corresponden a un ataque distribuido de denegación de servicio. Simplemente el atacante es capaz de controlar ordenadores, múltiples ordenadores, múltiples fuentes, y de redirigir todo ese tráfico hacia una única fuente, que en este caso eres tú. En este caso nosotros creamos un proveedor de DNS, ¿vale? Es un acto intencionalmente de anegar, ¿no? Un servicio de red para prevenir el acceso. Envías tantos paquetes hasta que, los suficientes paquetes para saturar la capacidad que tiene ese servicio, y entonces el resto de usuarios no pueden entrar al mismo, solo porque está todo el enlace saturado. Se satura la capacidad, ya sea la capacidad de red o ya sea la capacidad de computación, depende del tipo de ataque, ¿vale? Esto sucedió el 1 de diciembre de 2014, que es un día un poco especial, específicamente en Estados Unidos es el Black Friday. Ahora aquí cada vez más también se hace, pero en Estados Unidos el Black Friday es un día donde se hace muchísimo comercio, donde hay empresas que a lo mejor facturan el 20 o el 30% de empresas que venden pues hardware o electrónicos o demás, facturan un 20 o un 30% del año. Y bueno, es un día muy especial y muy delicado para tener una caída. DNS Simple, si os queréis os cuento un poquito más, aunque ya os he contado durante el curso. DNS Simple se dedica básicamente a ofrecer servicios de DNS. Tú te registras, configuras o mueves tus dominios ahí, aparte de registrar dominios, también puedes administrarlos. Tiene unas APIs muy cómodas para trabajar. Sí. ¿Han pedido que le aceptes la FED? ¿Han dicho que más gente está entrando que acaba de solicitar? Vale. Martín. Vale. Venga. Vale, Martí que sabe que tiene problemas. No puedo hacer aquí a nadie admin de esto. No, ¿no? Vale, bueno, pues nada, habrá interrupciones. Entonces, la cuestión es que DNS Simple daba servicios de DNS, da servicios de DNS, y entre sus clientes hay muchas empresas. Y muchas empresas que se dedican a vender. Por ejemplo, Shopify tiene las DNS con DNS Simple, y un montón de tiendas online las tenían contratadas y configurados sus servidores de DNS con DNS Simple. Entonces, durante la caída, durante estas horas, ellos dejaron de tener sus servicios accesibles, sus webs y prácticamente todo. Esto es una imagen. Bueno, Nors era, esto ha dejado de existir, pero Nors era quiero ver mis notas de presentación. No, están aquí. Pero es que me tiene que detectar. Bueno, da igual. Vale. Nors es una compañía que ya ha desaparecido, pero bueno, se dedicaba a detectar ataques en Internet y a ofrecer visualización sobre esos ataques en tiempo real. Esto es una instantánea de lo que nos pasaba a nosotros y a nuestros data centers
en el momento en el que estuvimos siendo atacados. Básicamente, nosotros tenemos el data center principal en Chicago, y luego teníamos 4 puntos más de presencia en todo el mundo. Y bueno, la cuestión tan sencilla como empezamos o sea, estos son algunos de los datos, picos de esos tráfico sostenido de 25 gigabits, ráfagas de tráfico de 400 y 50 millones de paquetes por segundo en pico. Al final, la idea era simplemente que nuestras redes nuestros switches y nuestros routers no daban esta capacidad. A lo mejor teníamos 10 gigabits o 1 gigabit, ¿sabes? Y nuestra salida era de eso, o nuestra entrada, vamos, nuestro canal. Con lo cual, esto saturaba los routers de tráfico, los routers empezaban a descartar paquetes y perdíamos acceso, no podíamos hacer consultas, o sea, nadie podía hacer consultas DNS a nuestros servidores, por lo tanto, todas las empresas a las que dábamos servicio no podían resolver sus queries DNS y estaban caídas. Esto es un poco cómo funciona el ataque y cómo no solo nos afecta a nosotros, porque claro, nosotros estábamos caídos, todas nuestras web, pero el que afectase nuestra infraestructura de servidores implicaba que un montón que todos nuestros clientes estuvieran caídos. Teníamos pues unos 15.000 clientes o así, y todos esos negocios y estaban todos caídos con el ataque. Esto duró unas 8 horas y durante estas 8 horas no estuvimos dando servicio a ninguno de nuestros clientes. Esto fue, creo que empezó como a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde hora Madrid, que es pues por la mañana. Claro, totalmente. Eso fue lo que pasó. ¿Y duró 8 horas? Duró 8 horas y luego las ramificaciones más, porque ahora os cuento. Bueno, como pone aquí, al principio del día hubo alguien que se dio de alta en la web, ¿no? Abrió una cuenta y transfirió unos dominios, simplemente. O sea, se dio de alta e transfirió unos dominios, que lleva media hora transferir unos dominios. Vale, esta persona, que creemos que era una persona que venía de China, tenía ya los dominios siendo atacados, ¿vale? O sea, ya tenía, alguien estaba atacándole a esta persona, a sus dominios. Entonces, esta persona, de hecho, estuvimos hablando con otros proveedores de DNS, esto después, esta persona estuvo, antes que nosotros, en 2 o 3 proveedores de DNS que también tuvieron el mismo problema y se cayeron. Y le tuvieron que decir, te pedimos que te vayas de aquí, te pedimos que te cambies de proveedor porque nosotros no podemos absorber este ataque, ¿vale? Entonces, esta persona tenía varios dominios y uno de ellos estaba siendo atacado. Entonces, claro, tú piensas que en el momento, o sea, el otro día os expliqué un poco cómo funciona una transferencia de un dominio. O sea, tú lo único que haces es meterte en el panel de control y en el panel de control de todo proveedor DNS hay una zona, mira, os lo voy a enseñar con Namecheap. Bueno, ahora estoy un poquillo mejor. Tú te vas aquí a la página de Namecheap, entras, vale. Te vas aquí al Manage, al dominio. A ver qué tal
va esto. Sí, va despacio. No, pues iba bien hasta ahora, ¿eh? Ataque de denegación de servicio. Nos han hecho un ataque de 2. No. Bueno, la cuestión, mientras que carga, es que, bueno, que es tan sencillo como cambiar aquí un valor. Lo cambias y solo lo que tarde en propagarse. Tú pones los... O sea, tú haces una configuración aquí, haces otra configuración en el nuevo proveedor, configuras los dominios, en el momento en que cambias en el sitio donde tienes el dominio registrado, cambias los name servers de ese dominio, ya está. Lo que tarde en propagarse por el sistema DNS. ¿Ves? Aquí, en este sitio, lo cambias y ya está. No tienes que hacer nada más. ¿Vale? Entonces, ellos se registraron y los dominios los tendrían en otro lado comprados, pero cambiaron, una vez que se dieron de alta y podían utilizar nuestros dominios, hicieron la transferencia, pusieron los name servers, proceso es automático, entonces de repente, pues eso, empezamos a recibir todo ese tráfico, ¿no? Quería volver para atrás. Eso. Y nada, estaba yo trabajando porque recuerdo que los americanos todavía estaban despertándose y claro, pues tampoco entiendes muy bien qué te está pasando, ni qué es, ni por qué, ¿no? Y es difícil ahí un poco entenderlo. Es posible que nos llevara una hora y pico, entender que nos estaban haciendo un ataque de denegación de servicio, ¿vale? Porque empiezas a hacer conjeturas de que algo se ha caído, que no está, empiezas a revisar. En esa época, además, no teníamos mucha documentación, ni muchos runbooks sobre esto, ¿no? Ni muchos, a lo mejor, health checks a alto nivel, ¿sabes? Porque si tú tienes un dashboard donde estás viendo un montón de indicadores de los golden signals, y lo ves y a vista de pájaro los golden signals están bien, ¿sabes? O si de repente empiezas a ver que la latencia no está bien, pues a lo mejor ahí ya tienes una... ¿Por qué no está bien la latencia? ¿Por qué la latencia se ha disparado? Ya tienes algo de donde empezar a tirar del hilo, ¿no? Pero no teníamos todavía dashboards, teníamos métricas, pero bueno, era 2014. Teníamos muchas métricas, pero no teníamos algo como que nos permitía hacer vista de pájaro. Al final, lo que nos sirvió para enterarnos de qué estaba pasando, sobre todo, fue hablar con nuestro ISP, ¿vale? Con nuestro proveedor de servicio de red. Nosotros estábamos trabajando con una empresa, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero como nosotros teníamos servidores alquilados a esta empresa, teníamos hierros, ellos nos daban el acceso de red y el alquiler de servidores, ¿no? Y ellos nos daban una infraestructura en ICAST que era la razón por la que les habíamos elegido. Server Central se llaman. Y después de escribirles varios correos, porque ellos, estas empresas tampoco se suelen enterar mucho de las cosas, en algún momento alguien allí empezó a mirar el tráfico que estaba entrando por los routers, porque además eso, no suelen darte mucha transparencia. Los routers y todo eso serán del ISP. Claro. No los tenéis vosotros en on-premise allí. Eso es. Ellos nos alquilaban toda la infraestructura de red y los servidores, y nos daban, pues, no sé, un acceso, no sé si era de 1 gigabit o 10 gigabit, la infraestructura, el punto de acceso BGP, en ICAST y demás. ¿Vale? Entonces, bueno, la cosa es que al final nosotros éramos el mensajero. Nosotros no nos estaban atacando realmente, estaban atacando a alguien y nosotros nos ha pillado por medio y nos dispararon. Esto, o sea, se conoce el shooting de Messenger porque antiguamente, cuando había mensajeros de verdad en las guerras, si el mensajero traía malas noticias, luego cuando se iba, a lo mejor de la rabia le pegaban un tiro, ¿sabes? Entonces, el mensajero, que era el portador de las malas noticias, era el que se comía el marrón, ¿no?
Un problema, bueno, colateral, pero que encima añadió más sangre a esto y que fue todavía más calamitoso porque nos impedía hacer cosas, es que RubyGems estaba caído. ¿Por qué estaba caído RubyGems? Porque nosotros éramos seguimos siendo, ahora creo que siguen siendo, éramos el proveedor de DNS de rubygems.org, ¿vale? Porque, o sea, su DNS, DNS simple tiene un programa community para... Eso es una dependencia circular del libro, ¿eh? Totalmente, o sea, bundle install, porque los desarrolladores, pues vamos a quitar dependencias, vamos a intentar dejar una versión mínima de la página, yo qué sé, y probamos de todo, porque no teníamos, fue una de las lecciones que aprendimos, no teníamos ningún protocolo de actuación para un caso así, que pues a lo loco, a pruebas de ensayo de error, porque no sabías primero ni qué pasa y luego no sabes muy bien ni cómo mitigarlo, porque en ese momento no habías tenido en cuenta una contingencia así, la empresa era pequeña, o sea... Sí, sabes cómo mitigarlo. ¿Sabes cómo mitigar? Si ya sabíais que era a través de un usuario. Sí, ¿O no? claro, pero tú no te puedes quitar el usuario encima. Tú no puedes banear a ese usuario. Por cómo está definido el protocolo de DNS, nosotros no podíamos bloquear que hiciera consultas. Lo más que podíamos hacer era pedirle que se fuera de la infraestructura. Pero nosotros, o sea, tal y como estaba montada la cosa, ni siquiera tenemos mecanismos para bloquear, o sea, para bloquear el tráfico de esta persona. Hombre, si dices que era tan simple como cambiar una configuración, es lo que hizo él. Te metes en su usuario y le cambias la configuración tú. Contra sus DNS, dices. O sea, No era cambiar los domain servers estos que nos has enseñado. sí. Claro, pero es que en el otro lado tiene que haber alguien que lo acepte. Claro, pero eso estará en su proveedor de DNS, o sea, su proveedor De dominio. Claro. Pero en simple DNS tuvieron que configurar algo. Es lo que digo, la configuración Sí. de ese usuario no se puede banear. En un principio no pudimos banearlo. O sea, luego hay una parte donde explicamos. Bueno, la cuestión es que intentamos hacer, o sea, que encima todos los programadores de Ruby on Rails del mundo, básicamente, tampoco podían hacer bundle install en ese ataque, ni instalar gemas nuevas, ni nada, porque estaba todo caído, ¿vale? Fue, pues eso, la presión que había, los nervios, la frustración, os podéis imaginar, todo muy alta. Esa noche no dormiste. No, creo que me acosté como a las 8 o las 10 de la mañana. Bueno, al final, aunque te atacan la DNS, esto hace que afecte el resto de protocolos. ¿Por qué? Porque es que la DNS, al fin y al cabo, es un protocolo core, ¿vale? ¿Sabes? Si tú te cargas la DNS, todo va por encima, ¿sabes? Por encima de la DNS. Tanto ICMP, que es un protocolo de bajo nivel, ¿no? Como de capa 2 o así, que es como los protocolos de health check que usan los routers y los pings y demás, como, bueno, HTTP, NTP, por supuesto, y demás. Al final, colapsa todo tipo de comunicación en la red. Bueno, ¿por qué atacar DNS? Porque es fácil, disparas y te olvidas, o sea, es muy sencillo. Realmente hacer ataques... 2014. El 1 de diciembre de 2014. Pues entonces te puedo contar que había un ataque que permitía amplificar uno de los ataques de denegación de servicio. Claro, sí. Era algo tan precioso como que tú le mandabas una solicitud a un servidor DNS y ese servidor mandaba una petición más grande a otro. Claro, sí, eso es lo que nos hicieron, vamos. De hecho, es relativamente sencillo hacer ataques de spoofing, de burla que se llaman, y es muy sencillo hacer ataques de amplificación, lo que acaba de contar Lua. Hay un montón además de servidores que no están parcheados por ahí por el mundo, el protocolo de DNS en general tiene poca autenticación y poca seguridad, porque bueno, se está intentando mejorar, se está intentando implementar DNSSEC para evitar un poco estas cosas, pero es un protocolo que sus orígenes están en los 70, cuando había muy pocos servidores en Internet, o los 80 quizás,
y donde había mucha relación basada en confianza, ¿no? Entonces, los ataques de DNS son muy sencillos de hacer y de amplificar, ¿vale? Y es infraestructura core, por lo tanto, afecta a un montón de cosas y consigues muchos resultados con pocos recursos. O sea, antes estaba ahí mirando cuando he estado recordando un poco la charla y repasándola y tal, he visto por ahí un thread en Reddit diciendo de que había un thread de Reddit del ataque este, ¿no? que nos habían hecho, había gente como comentándolo. Y decían, hombre, 25 gigabits, eso lo hago yo alguna vez, que la peña es muy flipada, pero que no me sorprende que cualquier hackercillo así un poco que tal sepa hacerlo, ¿no? Y sobre todo con este tema de los ataques de amplificación. ¿Vale? Voy a hablar un poquillo de ellos, los basados en volumen, ¿vale? Que es tan sencillo como que lo que intentan es saturar el canal, como en este caso, es de alguna manera conseguir generar tanto tráfico que tus redes, tus equipos de red se saturan, empiezan a descartar paquetes, así es como funciona TCP/IP, vamos, ¿no? Los que son de protocolo, ¿vale? Y los que son de capa de aplicación. Los que son de protocolo, lo que pretenden, a ver si me acuerdo, es consumir esos recursos de un servidor, ¿vale? En vez de usar el canal en sí y saturar el canal, lo que intentan es saturar las máquinas que hay detrás, ¿vale? Hackeando los paquetes de red que envías, haciendo saturando los buses internos del servidor. La idea es eso, crear paquetes que parecen legítimos de TCP/IP, pero que por dentro lo único que hacen es saturar las CPUs o de los servidores, ¿vale? Son paquetes que están formados, que aprovechan bugs de la pila TCP y demás, ¿vale? Y luego están los de la capa de aplicación, que son lo mismo, pero más arriba, ¿no? Lo que intentan es buscar de vulnerabilidades, fallos en las configuraciones de los servicios, y ya sean servicios de TCP, de HTTP o lo que sea. Estos son como los tres tipos más o menos de ataques que se hacen, ¿vale? Y una vez encuentras la vulnerabilidad, pues ves cómo la usas para tu beneficio. Aquí voy a hablar un poquito de técnicas de defensa, ¿vale? Que creo que es un poco lo más interesante. Bueno, antes de eso voy a contaros un poquillo qué pasó, o sea, cómo transcurrieron esas horas. Sobre todo, lo que vimos, hubo un momento que nos dimos cuenta que realmente, tal y como estaba la cosa, no podíamos hacer mucho, porque no habíamos tenido en cuenta que esto podía pasar, y improvisar medidas en el momento, pensar en cosas, intentamos 1000 cosas, cambiar la configuración de... Nosotros teníamos una infraestructura, eso como os he dicho, de 5 puntos de presencia con Anycast. ¿Esto qué quiere decir? Anycast es una tecnología de red que lo que te permite es que distintos grupos de servidores compartan una misma IP virtual, ¿vale? De tal manera que el enrutamiento hacia esa IP se hace siguiendo un algoritmo que suele ser de menos saltos, o el camino más cercano, o el punto más cercano. Entonces, si yo tengo 5 puntos de presencia, por ejemplo, en distintas partes del mundo, tenemos uno en Europa, 2 en Estados Unidos, uno en Asia y otro en África, pues en España, por ejemplo, pues nos iría el de Europa, ¿vale? Que digamos que es el que está más cerca, ¿vale? En cambio, si estuviéramos en Latinoamérica, pues nos iría el de América del Norte, ¿vale? Entonces, en un momento dado pensamos, bueno, intentamos tocar esos enrutamientos en Anycast para que le vaya todo un data center y se lo coma todo un data center y el resto se queden libres. Intentamos hacer todo tipo de historias a nivel de DNS para poder dejar de responder las queries, ¿vale? Para que cada vez que a nosotros nos llegara una request contra ese dominio, pudiéramos no responderlas. Intentamos filtrar paquetes.
Pero claro, ¿cómo filtras paquetes? Porque nos venían desde un montón de máquinas, ¿sabes? Hasta que nos dimos cuenta de que todo llegaba al mismo dominio ya nos llevó unas cuantas horas, ¿vale? O sea, primero eso, primero no sabíamos qué pasaba, luego al rato ya nos dimos cuenta. Y todo esto en un mood muy frenético donde realmente no tienes mucha seguridad ninguno de lo que está pasando, ¿sabes? Vas tirando cosas, vas probando, o sea, no había aquí mucha o sea, certidumbre de las cosas, ¿no? Poco a poco vas un poco tirando de la madeja y vas encontrando. Lo que hicimos fue montar una call entre todos y demás. Sí que vimos eso, que estaban llegando, o sea, que todas las requests eran para el mismo dominio, ¿no? Intentamos bloquear a nivel de firewall esas queries, por ejemplo, pero al final no las conseguíamos bloquear lo suficientemente abajo, porque sí que había una resolución. Lo ideal sería resolverlas incluso antes, ¿no? En el router al que le llega, no tanto, ¿sabes? Al final la resolución se hacía igual, que era era una de las cosas que nos estaban saturando realmente. Pasaban las horas y al final lo que nos dimos cuenta que lo mejor que podíamos hacer era comunicar muy bien a nuestros clientes en la situación y nuestras acciones. Y que eso es una cosa que se hizo desde el principio, tener una comunicación muy clara, muy sincera, muy transparente y muy frecuente, sobre todo muy frecuente, ¿sabes? Cada media hora contábamos algún update. Otras cosas que nos dolieron, ¿conocéis? Nosotros teníamos montado Status Page, que no sé si sabéis qué es. Es una página donde un SaaS, ¿no? Que te sirve para precisamente dar actualizaciones del estado de tu página, si te has caído, ¿vale? Entonces, a ver si esto estoy tirando un poco de memoria, pero si no recuerdo mal, lo teníamos configurado con nuestro dominio, con lo cual tampoco se podía ver, así que tuvimos que desconfigurar el dominio para que se pudiera acceder por otro dominio. Desde nuestras páginas, o sea, al final empezamos a dar estatus desde Twitter, porque claro, desde nuestra web no estaba accesible. Y luego conseguimos dar updates, creo que también desde Status Page, ¿vale? Entonces, muy importante decir lo que estás haciendo, con quién estás hablando tú y qué medidas estás tomando, ¿no? Incluso aunque no sepas, sabes qué es, en plan, hemos detectado una fuente de tráfico muy grande, está nuestra capacidad siendo afectada en todos nuestros data centers. Seguimos investigando qué está pasando. Aunque sea eso, ya es mejor eso que no decir nada, ¿no? Y entonces, eso fue una de las cosas que más nos dimos cuenta. Tuvimos bastante suerte y la gente los clientes no se quejaron mucho en Twitter. Al final hubo bastante solidaridad y bastante apoyo. Yo creo que también porque como la mayoría de los clientes que de DNS Simple es gente técnica, entienden perfectamente la naturaleza del problema y en vez de quejarse, no hubo, ¿sabes? No... El problema es el cliente de ese cliente. Claro, sí. El Corte Inglés, Claro, sí. al final, que es el que puede meter ruido. Sí, claro, pero ellos no sabían quién les daba servicio, ¿no? Al final, después de estar mucho tiempo intentando mil cosas, no conseguimos realmente nada hasta que paró el ataque. O sea, simplemente vimos que a lo mejor conseguimos mitigarlo parcialmente, ya no me acuerdo bien de todo, pero quizá conseguimos pararlo parcialmente, pero no del todo. Lo que sí se recuerda es que a partir de cierta hora se empezó a restablecer el tráfico, empecemos a tener menos tráfico y nada, luego estuvimos un montón de horas deshaciendo todos los cambios que habíamos intentado para dejarlo todo como estaba, que fueron otra vez pues un porrón de horas, ¿no? Y creo que de hecho, no sé, ya os digo, hablo de memoria y fueron una situación súper estresante y la cabeza no funcionaba bien en esos momentos. No sé si nos dimos cuenta de que era un solo dominio ya pasado el ataque, ya os digo. Bueno,
Después del ataque sí que estuvimos haciendo un post-incident report, ¿no? Un post-mortem, y sí que descubrimos un montón de cosas, ¿no? Lo primero, hablando de cómo defenderte, ¿no? Acerca de un ataque así, es planificar, ¿vale? Planificar es pensar que esto te puede pasar, ¿vale? Y entender las consecuencias y el impacto en el negocio que un ataque como este puede tener, ¿vale? Tener protocolos de defensa, tener canales de comunicación disponibles con tu ISP. Esto nos hizo, por ejemplo, poner una página en el wiki donde teníamos puesto todo tipo de comunicaciones. Oye, ¿sabes? Con todos nuestros proveedores de servicio, de lo que fuera, hicimos una página, en plan, ya no solo con nuestro ISP y demás, sino también, por ejemplo, si usábamos una API de terceros, pues tener ahí la página de contacto y la página de ayuda y saber con quién hablar por si esa persona estaba afectada. Teníamos toda una página con el contacto de toda la gente con la que nosotros trabajábamos. Eso es. Y eso era el contacto, supongo, que teníais vosotros de soporte, no sería el típico email de soporte. Si lo teníamos, bien, y si no, pues ese. Pero la idea es tener en un sitio todo centralizado para poder ir lo más rápido posible, ¿sabes? ¿Qué falla? Vale, por ejemplo, con el ISP teníamos un helpdesk normal, no teníamos más que el helpdesk que tenía todo el mundo, ¿sabes? No teníamos un teléfono siquiera, teníamos que ir por un sistema de tickets. Pero bueno, pues el sistema de tickets para llegar y lo antes posible, y luego como cada sistema tiene peculiaridades y hay veces que es un poco difícil que la información nos llegara a todos, pues todo montado para que siempre pudiéramos estar todos así. Por ejemplo, el helpdesk luego tú ponías un ticket en la web y te llega un correo, pero solo te llega a ti. Pero sí, era un rollo, pero cómo hacer que el resto del equipo se enterase, ¿no? Entonces, muy importante eso, tener canales de comunicación disponibles y poder abrirlos rápido con tus proveedores y también tener un protocolo de comunicación con tus clientes. Y que, a ser posible, tener canales de comunicación con tus clientes que estén fuera de tu infraestructura, ¿vale? Esto respecto a lo que viene a ser planificación. Obviamente, como pongo aquí, protocolos de defensa también, pues si ya tienes un nivel en el cual has tomado esto en cuenta y has creado infraestructura y has montado una red para defenderte de esto, pues ahí va a haber un protocolo en el cual lo activas y empiezas a hacer cosas, ¿vale? Esto desde el punto de vista de la planificación, que es lo primero, ¿sabes? Es pensarlo. ¿Qué pasaría y qué impacto tiene, como os digo, y qué puede hacer, ¿no? Y eso es lo primero, bueno, hasta que no lo tienes, tú pensad que esto fue como esto fue, ¿qué llevaba yo en la empresa? ¿Un año? Es que ahora ya no recuerdo si entré en el 2013 o en el 2014. Pero bueno, la empresa era pequeña, o sea, no éramos muchos. Vale, otra cosa que se puede hacer, que es importante, es tener configurado lo que se llama DNS secundaria, ¿vale? El protocolo DNS te permite configurar, donde os he enseñado antes de los servidores de nombres, tú puedes configurar más servidores de nombres y tener como un failover, ¿vale? Un segundo proveedor DNS. Entonces, una vez que te aseguras, que esto es lo más delicado, es que toda tu zona, o sea, toda tu configuración de todos tus dominios está sincronizada con el secundario, que eso no te lo hace automáticamente, eso lo tienes que hacer tú, ya sea con APIs, ya sea a mano, como sea, pero eso no está automatizado. Tú lo único que tienes es como un fallback, ¿no? Tú configuras tu DNS secundaria y en un momento dado la puedes activar, ¿vale? Y esto es una medida de defensa, por supuesto, porque, bueno, pues estás cediéndolo, ¿no? Tiene una contra y es que solo puedes tener una DNS secundaria, ¿vale? Pero, bueno, esto es algo que mucha gente, por ejemplo, sin ser proveedores de DNS, no sabe, que tú para un dominio puedes tener 2 proveedores a la vez y puedes tener un fallback, ¿sabes? Y esto a lo mejor a vosotros en el trabajo sí que os interesa.
Ya no porque os hagan un ataque, porque vuestro proveedor se caiga, ¿sabes? O tenga un problema él mismo, ¿sabes? Y configurarlo no requiere de tanto, depende, a ver, requiere de lo que os digo, lo más complicado es sincronizar las zonas, porque no es automático, hay que hacerlo. Como usuario sería como en Namecheap y en otro sitio, Claro. tenerlo registrado tú, el mismo dominio, ¿no? Lo tienes registrado en un sitio, pero tienes configurados estos. Sí, registrado es un solo registro, es un Sí. solo dominio. ¿Ves? Aquí tú puedes añadir más. Sí. Vale, pues aquí te añades los de otro proveedor. NS1 de no sé qué. Vale. Claro, pero en otro proveedor le tienes que decir que configurarlo, ¿no? Es lo que quiero decir, que tienes tus dos proveedores Sí. con un dominio. Uno es el primario y el otro es el secundario. Luego, ¿cómo decirle al otro proveedor que siempre va a ser secundario? ¿Cómo se lo dices? No, esa es una buena pregunta. Claro, porque si este va a ser el primario, este es el que va a mandar siempre y este es el que va a ir al otro en caso Claro, de failover. claro. ¿Cómo le dices al otro? Pues supongo que o hay alguna configuración, no sé, tendría que mirarlo, pero vamos, si quieres lo miro luego. Pero Mucho de proveedores, el BIM es algo fácil de hacer, pero los DNS no, o sea... creo que tienen que soportarlo, pero vamos. Vale. Hardware, ¿vale? ¿Qué es hardware? Pues aquí entran varias cosas. Entran pues, desde tener boxes de firewalls, vamos, lo que se llaman firewalls dinámicos, que son unos cacharros que alquilas, que cuestan muchísimo dinero y que tú los pones delante de tu router y se dedican a inspeccionar tráfico y a detectar patrones y cuando ven un patrón que ellos piensan que es un ataque de denegación del servicio, empiezan a bloquear el tráfico, ¿vale? Y hay fabricantes de hardware y de routers que te venden estos cacharros o te los alquilan. Nosotros no sé si los pusimos después o antes, ya no me acuerdo, pero no nos funcionaron, que costaba $6.000 al mes, cada cacharro. Y encima no nos funcionó muy bien. Pero bueno, hay distintos vendedores y demás. También dentro del hardware está ampliar la capacidad de tu red. Puedes meter una red de 10 gigabits o de 100 gigabits, meter routers más potentes, meter switches más potentes. ¿Qué pasa? Que todo esto cuesta muchísimo dinero. O sea, nosotros éramos una empresa pequeña de 13 personas y nuestro mayor gasto después de los salarios era el hardware. O sea, esos eran los dos gastos más grandes de la empresa. El hardware me refiero toda la infraestructura. O sea, creo que pagábamos 60.000 euros al mes en infraestructura. Creo que sí, entre unas cosas y otras. Pero bueno, Eso es mucha pasta al año. es muchísima pasta al año. Sí, sí. Vale. Otra cosa que justo para cuando nosotros nos atacaron no, pero al poco se empezaron a salir son servicios de defensa. Estoy hablando particularmente de Cloudflare. Cloudflare tiene un producto que básicamente lo que hace es que ellos se ponen delante de ti, ¿vale? Y ponen su infraestructura de CDN y de DNS por delante de la tuya, ¿vale? Entonces, todas las requests antes de llegar a ti llegan a Cloudflare y primero te hacen caché y luego te hacen CDN, pero de la DNS, porque claro, ellos tienen una infraestructura enorme, ¿no? Y súper potente. Entonces, te quitan tráfico y te cachean requests y solo te llegan pues, las autoritativas, digamos, las que no están cacheadas y demás. Y son ellos los que se pueden comer los que pueden asumir un ataque de este estilo, ¿vale? Que contratas a un servidor, tú como servicio de DNS, contratas a otro Claro. servidor más tocho, ¿no? Para que te haga el escudo. Claro, básicamente esto es más barato. Nosotros entramos y era una beta cuando entramos. No había ni siquiera un panel de control. Pero claro, estábamos un poco cagados. De que si pasaba otra vez, pues que a lo mejor... ya os digo, tuvimos muy buena respuesta de los clientes. No se fue prácticamente nadie de la empresa. Pero te pasa otra en 10 días y a lo mejor en 10 días no se lo va tan bien. Correcto.
Entonces vivimos durante una temporada muy preocupados con esto, porque al final la empresa era pequeñita y todos llevábamos poco tiempo y había como una mentalidad muy de que todos estábamos ahí en el mismo barco y de que a lo mejor la empresa se iba y estaba todo el mundo como muy motivado con la empresa y demás. Entonces, esto es caro, pero no es tan caro como tener máquinas de estas dedicadas. ¿Por qué? Porque es un poco el modelo de negocio de Cloudflare. Cloudflare se ha dedicado a montar una infraestructura enorme y brutal de CDN y de otras cosas. Después de CDN han ido haciendo otros productos basándose en toda esta infraestructura que ellos ya tienen de servidores y de red. Entonces, ¿qué pasa? Que para ellos, ellos ya lo tienen, lo han montado y ahora venderlo a terceros, ¿sabes? Como ya lo tienen hecho, para ellos no les supone, no les supone añadir más cosas, ya está hecho, ¿no? Y en cambio a ti el valor añadido que te da es un montón, porque tú no tienes la escala, ni la capacidad, ni los recursos económicos, ni los recursos de ingenieros para montar una cosa así. Entonces ellos te lo venden o te lo alquilan por un módico precio. Es lo mismo que Amazon Web Services, lo montaron para ellos y luego lo revenden. Pues esto es un poco similar, ¿no? No sé cuánto pagábamos, no sé si eran $2.000 al mes o algo así, pero bueno, tampoco es tanto. Anycast, ¿qué pasa? Si nosotros en vez de tener 5 puntos de presencia tuviéramos 50 en todo el mundo, como Cloudflare, pues hubiéramos absorbido mucho mejor el tráfico, porque no es lo mismo tener 5 puntos y 1 gigabit en cada punto que 50 y encima tener 10 gigabits. Así de repente tendremos una capacidad para absorber 500 gigabits, ¿no? por segundo. ¿Qué pasa? Que es carísimo. O sea, si ya pagábamos un pastón, o sea, esta es la historia, que la infraestructura es muy cara. Entonces, bueno, tiene sus contras, ¿no? Que cuesta muchísimo dinero. Segmentación de red y gestión de tráfico. Esto es una cosa que intentamos hacer, pero que lo mismo, esto si no lo has hecho antes, no has preparado antes tu infraestructura, no has configurado tus routers y no has segmentado tus redes para poder hacer esto y de una manera, o sea, si no lo has configurado antes no lo vas a poder hacer en el momento, porque es que estás cambiando la manera que haces las cosas. ¿Cómo se hace esto? Pues básicamente tú lo que haces es en tu infraestructura montar redes independientes, ¿vale? Y lo que haces es poder configurar tus routers y tus switches para que el tráfico pueda ir de una a otra. Entonces, de esta manera, si hubiéramos podido, por ejemplo, en este caso, si esto lo hubiéramos tenido bien montado y bien organizado, pues todo el tráfico que nos llegaba, a lo mejor lo hubiéramos podido mandar a un data center, simplemente, que ese data center se comiera todo y el resto que se hubieran quedado disponibles, ¿vale? Esto cuesta bastante trabajo y además es difícil de hacer, igual que lo de configurar en ICAS. Al final son tecnologías de red de bajo nivel y nosotros, por ejemplo, teníamos un consultor que era un experto en ICAS y en BGP, al que le pagaba, no me acuerdo lo que le pagábamos, pero le tendríamos que pagar una cantidad de dinero completamente loca para que nos ayudara con cualquier parte, ¿sabes? Con cualquiera de las configuraciones, porque son cosas que no controla mucha gente, son cosas muy oscuras, ¿no? Es bastante caro en general. Nosotros en ese momento éramos 2 ingenieros de sistemas, pero claro, éramos más de ingenieros de sistemas, no tanto ingenieros de red. Y para estas cosas, pues, teníamos un consultor con el que le preguntábamos cosas, que nos ayudó. Bueno, yo cuando llegué ya estaba organizado, pero si queríamos cambiar algo le preguntábamos, ¿no? Si tenemos cualquier duda. Al final es caro y hay que invertir lo mismo, ya no solo en infraestructura, normalmente en equipo, si lo quieres hacer bien, porque, bueno, al ser una empresa pequeña no nos podemos permitir tener este tiempo en plantilla, pero si no tienes que tener gente así en plantilla y cobran un dineral. Vale. Otra cosa que parece obvia, pero no lo es eliminar puntos de fallo, single points of failure, que se llaman. ¿Esto qué quiere decir? Que primero, antes de eliminarlos, hay que detectarlos, porque muchas veces no sabemos cuáles son.
O muchas veces, sobre todo porque normalmente pensamos en single point of failure, estamos pensando en la capa de aplicación, estamos pensando en montar una arquitectura o estamos pensando a nivel de data center solo, ¿sabes? Y decimos, vale, pues muy bien, pues tenemos la base de datos solo en un data center, si este data center, que es el principal, sufre un ataque, por mucho que esa base de datos esté redundada en ese mismo data center, ¿sabes? Y tenga una alta disponibilidad, si lo que te falla es el data center entero, no hay nada que hacer. Tienes que pensar en tener, bueno, multi-DC o al menos un failover, ¿no? A lo mejor puedes tener como algo un poco más sencillo toda la infraestructura replicada en otro data center y si esto está caído, hacer unos pequeños cambios y que todo el tráfico vaya a un nuevo data center. Para eso te tienes que asegurar, que es lo más importante, que sobre todo los datos de esa base de datos están actualizados. Claro. Hacerte ya un multi-DC con 2 regiones activas es todavía más complicado. Porque ahí tienes que asegurarte que encima que la integridad de las consultas a la base de datos, o sea, que cuando un dato se pide, esté ahí, ¿vale? Bueno, otra solución que ha salido más adelante es lo que se llama DNS como código, ¿vale? Esto que nos suena ya un poco, quizás, no tiene que ver con Terraform, porque lo que hablábamos el otro día, Terraform, por ejemplo, aunque es DNS como código, tendríamos que hacer nosotros algo por encima, o tendríamos que replicar. Oye, pues ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, me estoy adelantando. DNS como código, tener nuestra DNS en vez de únicamente aquí, ¿no? En el interfaz configurada, no, es tenerla en código, tenerla en unos ficheros de configuración, que puede ser Terraform, por ejemplo. ¿Qué pasa? Y tenerlo duplicado o triplicado, ¿vale? Es decir, yo cojo y cuando me hago mi configuración de DNS en Terraform, me la hago con mi provider principal y luego hago un provider secundario y replico. Entonces, cada vez que añado algo en la configuración de la DNS principal, lo tengo que replicar a mano en el segundo. ¿Y qué pasa? Que los recursos de Terraform son diferentes. Es decir, el de Google es Google Cloud DNS Resource y tiene una estructura, y el de Amazon es Amazon Route 53 no sé qué y tiene otra estructura. Y todo eso, toda esa carga de mantenimiento para tener la DNS como código duplicada y tener un failback de DNS y tener 2 proveedores de DNS, la tenemos que mantener nosotros como equipo. Vale. Ante esto han surgido herramientas, ¿vale? Hay 2 herramientas, hay una que se llama OctoDNS, que es de la gente de GitHub, y hay otra que ahora no me acuerdo cómo se llama, es de Stack Overflow, ¿vale? Y son herramientas que te permiten, son como una capa por encima que te permite hacer esto directamente. Entonces tú defines tu configuración DNS en un único DSL, ¿vale? Y defines distintos proveedores y los configuras. Y esta herramienta se dedica a sincronizártelo y también te puede hacer el failover, ¿vale? Entonces, esto obviamente se hizo como respuesta a un ataque de negociación de servicio que alguien ha tenido para resolver este problema. Son open source y bueno, ahora en los enlaces está. Pero bueno, esto es otra manera de poder mitigar o poder defenderse ante que nuestro proveedor de DNS sufra un ataque de denegación de servicio, ¿vale? Lo normal es combinar distintas técnicas, no quedarse solo en una, ¿vale? Bueno, pues, ya os digo, en 2014 hubo un momento que lo vimos todo muy negro, porque no había DNS como código, no había lo de Cloudflare, todas las cosas que veíamos que podíamos hacer costaban muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo de ingeniería que un equipo de 2 personas en sistemas y en general 7 u 8 que éramos en la empresa no podíamos asumir.
O sea, no teníamos los recursos ni económicos ni a nivel de equipo para montar algo así. Y entonces, bueno, decíamos, ¿qué hacemos con las DNS? Ahora está mejor en el panorama. Ya te digo que estos ataques que hubo varios ataques así bastante famosos en esta época. Yo creo que lo sufrieron pues peña bastante importante. Creo que hicieron un poco que la gente se diera cuenta de que había una necesidad importante de defenderse y surgieron herramientas y surgieron productos que te ayudan y te resultan más económicos, ¿no? Al final, eso, yo creo que a día de hoy es más sencillo y claro, obviamente si estás en el cloud, pues ya no tienes estos problemas, porque ya Google tiene sus propios, o Amazon ellos tienen sus propios servicios, ¿no? Y seguro que tienen varias capas de defensa ante sus propias DNS, ¿no? Puedes quizás confiar más en que no te va a pasar, ¿vale? Pero de todos modos no siempre puedes, o no siempre quieres tenerlo todo ahí. En cualquier caso, lo que sí que yo creo que es importante es combinar NADIAS. Obviamente planificar, tener planes de respuesta, de comunicación, de contacto, tener distintas técnicas, tener buena visualización de lo que estás haciendo, tener dashboards, entender bien qué pasa en tu red y en tus sistemas, ¿vale? Y luego tener eso, pues un proveedor de DNS secundario, tener a lo mejor DNS como código, a lo mejor si es muy crítico para ti, usar Cloudflare. Yo lo tendría así, primero usaría un secundario que es fácil de configurar, luego DNS como código y luego lo otro. Anycast, por ejemplo, pues cuesta mucha pasta y depende para qué. Es muy guay porque te da balanceo de carga automáticamente y alta disponibilidad automáticamente, pero te lo da a nivel de... Sí, pero tienes que tener un proveedor de red que te deje montar Anycast, para empezar. Son proveedores de servicios que te dé una dirección PGP y luego una IP virtual encima con Anycast. Vale. ¿Dónde vamos? Vale. Bueno, pues esto es un poco el juego del ratón y el gato. Tú aumentas tu capacidad. Bueno, ya sabéis, habréis visto las botnets, ¿no? Ahora que son con aparatitos de estos de Internet of Things, ¿no? Que hay millones de aparatos de estos del Internet of Things. Sí, hubo una muy gorda el año pasado de que salieron un montón de Alexas y de boom, son las rumbas. Sí. Todas rumbas que habían encontrado un agujero de seguridad en las rumbas y Sí. habían infectado muchísimas. Eso es. Y las rumbas aún es un cacharro serio, pero de estos Internet of Things que cuestan baratísimos, no todos tienen vulnerabilidades. Hay muchas. ¿Eh? Que parece que no, pero rumbas hay muchísimas. Sí, claro. Y eso, pero sí, pero que además Rumba es más o menos una empresa seria. Pero ¿cuántos de estos Kickstarters hay que hacen el Kickstarter? Es un Arduino con... Una bombilla, la típica bombilla que pones en internet. Bombilla, Sí. la compra una La que Aliexpress. salió 1.000 millones de Claro. versiones en Kickstarter. Cuesta una placa de desarrollo Todo lo que tenga con eso. Y de repente, bueno, y de esos hay un montón. O sea, entonces, al final, las botnets o los atacantes siempre van a tener mucho más capacidad que tú. Además, te metes en la dark web y lo alquilas. O sea, es que no tienes ni que hacerlo tú, ¿sabes? Vas y buscas y lo pagas y le dices qué quieres que hagan y te lo hacen los rusos. Es así. O sea, que encima que es casi as a service, el de 2, ¿no? Entonces, bueno, el panorama pues pinta feo, ¿no? Mira, si quieres cambiar la charla, la verdad que es un buen título del ¿a dónde vamos? De 2 as a service. Los ataques cada vez son más complejos, porque esta gente es lo que te digo, ellos van construyendo encima de lo que ya tienen y de repente, pues ya no es que vengan desde distintas fuentes, es que te pueden estar haciendo ataques de 3 tipos distintos, porque tienen 3 botnets y cada botnet
la configuran o la tienen configurada para que haga un tipo de ataque distinto. Tú entrate luego de qué está pasando, porque claro, si ya cuesta ver lo que está pasando con uno, con 3, más aún, ¿no? Y bueno, esto es un poco pesimista, viene un poco del mood que había en aquellos momentos. Yo creo que no han vuelto a tener ningún ataque así de bestia de DNS simple, aunque hubo uno hace un par de años o 3 que no les afectó a ellos, pero sí les afectó a ellos porque de repente muchos clientes de DNS simple lo tenían DNS simple como secundario y los clientes se cambiaron a DNS simple en medio del ataque. Entonces de repente empezaron a tener muchísimo tráfico, porque pues mira, de GitHub creo que fue y de 2 o 3 así grandes. Y lo absorbieron bien, pero claro, no estás tampoco a lo mejor preparado para incrementar tu capacidad tan a lo bestia. Funcionó bien, pero puedes tener también problemas por eso, ¿no? Pero bueno, sí que el mood era un poco negativo en este momento, ¿no? Bueno, y esto al final es eso, una carrera de armas que se llama, una carrera armamentística, una guerra de tarifas como la que está haciendo ahora Trump con medio mundo, o el ratón y el gato, al fin y al cabo. ¿No? Bueno, dicen, esto ya no controlo porque, esto ya es como, aquí ya se habla de, bueno, ya no solo de implementar DNSSEC, sino de meter servidores autoritativos distribuidos. ¿Sabéis cuál es un servidor autoritativo? Pues por cada dominio hay un servidor que es el que tiene la configuración del dominio, que es el que es la fuente de verdad, por eso se llama autoritativo. Es el que responde en el protocolo, DNS va yendo hacia atrás, ¿no? Tú preguntas a tu resolver, ¿vale? Oye, ¿de quién es esta IP? Y si tu resolver no tiene esa IP, ¿sabes? Va hacia atrás y si el de atrás no la tiene, así hasta que llega el autoritativo, que es el que tiene, que es el que resuelve ese dominio, ¿vale? Pues que estos servidores que sean dinámicos, ¿vale? Que estén distribuidos también, porque no lo están, ahora mismo están fijos, ¿vale? Sería añadir una segunda capa de distribución. Pero ya os digo que aquí ya no controlo mucho más y no me meto. Y bueno, aquí os dejo unos cuantos recursos, algunos donde explican cómo funciona DNS, aquí el Incident Report que escribimos en su época, cómo hacer DNS spoofing de una manera muy sencillita, un artículo. Estos dos son lo mismo que os he enseñado la imagen esa donde se visualizaba el ataque. Esa empresa ya no existe, pero bueno, Kaspersky y estos de FortiGuard hacen lo mismo y te enseñan los ataques que están viendo, inspeccionan el tráfico a nivel global y te lo enseñan. Si os metéis, bueno, mira, lo vamos a ver. Queda muy guau. Pero estás viendo un poco qué está pasando. Lo estás viendo por país y demás, no sé. Bueno, y había otra que creo que está un poquito mejor. La idea es que tú aquí puedas poner tu dirección BGP realmente, ¿sabes? Tu punto de AS creo que se llamaba. Ellos lo usan un poco como a punto para vender. Tarda un poco en conectar, estaba yo Sí, metido aquí. Vale. Aquí yo solo veo que le está llegando a Estados Unidos todo. Ya, vale. Y bueno, eso, aquí pues es esto de OctoDNS y DNS Control, que es esto que os he explicado de DNS como código, ¿no? Mira, vamos a ver el de OctoDNS un poquito. Básicamente ves, tienes un YAML, defines el proveedor y defines defines dos proveedores
con la configuración de cada proveedor y empiezas a definir tus zonas, ¿vale? Y a dónde van, qué proveedor van. Y aquí defines la configuración de cada dominio, de cada zona. Una zona es un dominio, digamos, ¿vale? Y luego, pues lo ejecutas y te sincroniza las zonas. Lo que decíamos. O sea, al final esto con DNS secundario ya lo tienes. Lo único es que esto tienes que estar sincronizándolo continuamente, ¿vale? Pero lo bueno es que él, o sea, es una capa por encima. A ver, esto no usa Terraform, debe de usar alguna librería, un par de librerías que hablan con las APIs de los proveedores, pero bueno, es bastante útil, ¿no? ¿Ves? Si tiene todos estos proveedores y poco más. Pero bueno, es bastante útil la herramienta y siempre está bien tenerla, ¿no? Por lo menos en mente. Y nada, este es otro que es parecido, el de Stack Exchange. Y esto es el servicio que tiene Cloudflare de protección contra DDoS, que espero que ya sea un poquito mejor que en su momento, porque también nos la lío parda. Porque tienes que empezar a... O sea, tú, como se ponen por delante de ti, al final las rutas, estas rutas Anycast, al final dependen de ellos y de repente los paquetes pueden tardar, o sea, cambiaban los enrutamientos de los paquetes y tardaban un montón en llegar y empezábamos a tener problemas en algunos sitios. Y no habíamos cambiado nosotros nada, lo cambiaban ellos, ¿no? Al final es lo malo de depender de un tercero, ¿no? Que estás perdiendo control. Y nada, pues poco más. Si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna duda, los que estáis en remoto, no os oigo, pero asumo que estáis ahí. Una cosa que igual me oís. Sí. Vale, no, una cosa que igual me he perdido al principio de todo. Cuando os disteis, o sea, ¿tenéis monitorizado y os disteis cuenta del ataque o fue por algún cliente que os abrió algún ticket o algo así? A ver, déjame pensar qué teníamos. O sea... Pero me refiero a cómo empezó un poco el... A ver... ¿Tenéis alarmas configuradas? O sea, ¿por aquel entonces tenéis monitorización? Teníamos monitorización, déjame pensar que teníamos, porque yo creo que todavía no teníamos Datadog, teníamos otra cosa. Pero creo que fue, si no recuerdo mal, creo que nosotros empezamos a ver algo, ¿vale? Y en esto de que estábamos nosotros investigando, empezaron a llegarnos correos de la gente. Pero sí que nos dimos cuenta de que empezaba a llegar muchísimo tráfico, de que las máquinas estaban cargadas. Yo creo que lo que nos dimos cuenta era de eso. Porque, o sea, estoy, ya te digo, hace 5 años, pero si no recuerdo mal, creo que fue así, que empezamos a ver cosas raras y empezamos a ver que las máquinas estaban poniéndose a 40, 50, 60 de carga y a la vez al poco empezamos a recibir correos y gente quejándose en Twitter. ¿Te he respondido bien? Sí. Yo quería si puedes volver un poco a poniendo el ejemplo este de Namecheap. Sí. Para un poco comprender eso que te preguntaba, cómo, o sea, entender un poco cómo va lo de, como explicaste el otro día, repasar un poco lo que explicaste el otro día de cambiar un servicio DNS. Sí. Para entender un poco por qué no podíais vosotros hacer nada al respecto de esto. Porque tú imagínate que este cliente tenía el dominio comprado en, yo qué sé, en NS1, que es otra empresa, ¿vale?
y tú en un sitio, o sea, una cosa es dónde está el dominio registrado y otra cosa es quién sirve ese dominio, ¿vale? Yo puedo tener, como aquí, mi dominio registrado en Namecheap, pero quien me lo sirve es Google, porque lo he configurado aquí es para que lo sirva Google. Vale, y que lo sirva Google quiere decir que cuando yo pongo eso en la URL, es Google el primero. Claro, los servidores autoritativos de mi dominio son esos, los que ves ahí. Entonces, cuando alguien pregunta por jacoboecommerce.xyz, si eso no está en las caches, llega hasta los servidores de Google, ¿vale? Y Google es el que responde. Y ya eso se propaga de vuelta a las caches de los... Entonces aquí Namecheap lo que ha hecho es coger tu nombre de dominio y decirle a esas URLs este dominio que yo he registrado, Claro. guardarlo en plan, pues, sea, esta es el par dominio IP o O sea, tú aquí le dices quién quieres que responda a las consultas DNS, ¿eh? ¿Qué servidores de nombres, qué name servers responden? Por defecto estaban los de Namecheap y yo los he cambiado. Yo le sigo pagando el dominio a Namecheap. Pero yo lo configuro en Google, yo lo configuro aquí, mira. ¿Ves? El dominio está aquí configurado. Y es Google el que responde. Entonces, lo que ellos hicieron fue cambiar en su registrar estas IPs, las IPs de los servidores de nombres, por las nuestras. Pero eso estaba en el otro registrar, ¿sabes? No es algo que nosotros pudiéramos cambiar, porque estaban en otro registrar. Entonces, tal y como está montado, esto es automático. O sea, tú lo cambias, si tú aquí lo has configurado bien, es que ahora no me acuerdo, cuando aquí lo cambias, aparte de configurar la zona, es que no hay que hacer nada. Una vez que los dominios has puesto los de Google, ¿vale? Y has configurado el dominio. Aquí lo hago de Google, tal y como está, a nivel de protocolo DNS, no puede hacer nada para no responder a esas queries. ¿Vale? Por lo menos tal y como es el protocolo. Que Google tiene un montón de gente de infraestructura y han montado filtros por delante y hacen filtros en las cabeceras de los paquetes y los bloquean a nivel de firewall, filtros dinámicos, como os he dicho antes, o otras cosas, eso ya, bueno, pues seguro que Google ha montado varios sistemas de defensa. Nosotros, a nivel de DNS, el protocolo, o sea, tú lo implementas, los servidores de DNS simple son homebrew, es una librería que escribió el fundador de la empresa y eso hay un RFC y tú lo tienes que implementar. Bueno, son varios RFCs. Entonces tú implementas el RFC y eso es lo que hay. Que luego tú, sobre el RFC, haces cosas que no están en el RFC para protegerte, pues a lo mejor también puedes hacerlo, pero fíjate a qué nivel te estoy hablando, ¿eh? Que puedes implementar filtros por delante o segmentaciones de red, o sea, hay maneras de defenderse, pero tal y como lo teníamos nosotros en ese momento, o sea, la única cosa que podíamos hacer fue escribir a este tío, y le escribimos diciéndole que se fuera a otro ISP. Claro, pero es lo que digo, ya cuando sabéis que es un dominio, Sí. tú no puedes, claro, porque el que registra el dominio podrías llegar a saber dónde se registró y con suerte jugártela que donde se registró es donde está configurado. Lo que podríamos hacer es escribir al registrador del dominio y decirle, oye, puedes cambiarnos, estamos teniendo un ataque, nos puedes cambiar la configuración para que no nos ataque. Yo creo que eso sí que lo intentamos. Claro, pero ya estás hablando no de tecnología, estás hablando de comunicación, ¿no? Sí. Bueno, a ver, ya te digo, ya os digo que los recuerdos de todo esto fueron un poco borrosos, pero yo creo recordar que este dominio había saltado ya por 2 proveedores que habían sido atacados antes. No sé si uno fue Tucaus, de hecho.
y fuimos nosotros los terceros, como que esto ya, que él iba cambiándolo y según lo que iba cambiando iba trayendo por detrás su mar de lágrimas. ¿Más preguntas tenéis por ahí? ¿Tenéis alguna pregunta por ahí en remoto? Por aquí no. Vale. Bueno, pues si os parece bien, acabo la charla. 10 minutos de descanso, voy a ver qué tal me encuentro y en función de cómo me encuentre, si queréis os enseño un poco no lo tengo todavía subido porque me quedan o sea, está para subir ya, pero si queréis os cuento un poco cómo he acabado de dockerizar la aplicación Rails y cómo he acabado de montar una infraestructura básica despliegue con Docker y GitLab CI, ¿vale? Para la aplicación y Ansible, que es un poco, pues lo que era un poco acabar lo que os enseñé, lo que estábamos haciendo el viernes pasado, ¿vale?